estudiando el libro de Hebreos, hermanos, un estudio bien importante de donde Pablo nos enseña quién era Jesucristo en cuanto a los ángeles. Hace un paralelo entre Cristo y los ángeles, entre Jesucristo y los sacerdotes, entre Cristo y la ley, entre Cristo y el pacto abrámico. Amén. Y seguimos elaborando en ese tema, hermanos, para entender que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor supremo a los ángeles, superior a los sacerdotes de Melquisedec y Leví, superior a la ley, superior al pacto abrámico. O sea, Cristo lo es todo, amén. Él es el todo para nosotros. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, amén. Aparte de Él no hay quien salve, no hay otro medio de salvación que sea aparte de Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Damos gracias a los que están allí por la internet, hermanos, ahí los que están allí por los que van a ver esto en la reproducción de YouTube y los que van a estar viendo la reproducción también de Facebook y los que están ahí en vivo. Está una persona en vivo ahorita, pero bueno, no le hace. Amén. Si a una alma le predicamos, a un alma le vamos a predicar como si fueran 1000. Amén. Porque la palabra es eficaz y viva y produce vida. Pero yo sé que está mucha gente ahí escuchando en la radio, hermanos, que se están alistando para ir al templo. Amén, diga amén. Para ir al templo a alabar a Dios. Amén, a escuchar su palabra. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar aquí estudiando un poco en el capítulo 6 de Hebreos. Ya vamos a la última parte donde dice la promesa de Dios, ahí del 13 en adelante. Amén. Libro de Hebreos. Dice aquí la palabra de Dios. Porque Dios le hizo promesa a Abraham. El Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con paciencia, alcanzó promesa. Porque los hombres ciertamente apelan al mayor cuando ellos juran. Y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, el cual es imposible que Dios mienta, tengamos fortimismo, consuelo, los que acudimos a Él, a Dios, buscando refugio, haciéndonos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué tremendo ahí, ¿verdad? Ancla del alma. Y que entra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7 vamos a estar estableciendo un poco más, hermanos, de quién era Melquisedec, Melquisedec. ¿A qué se refiere por Melquisedec? ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Pero aquí lo que está Pablo haciendo aquí con los hermanos hebreos, hermanos, los hermanos que estaban ahí en Hebreo, los hermanos de Hebreos, a quien escribió esta carta, que son, creo que es a las 12 tribus, si no me equivoco. Cuando iniciamos, ¿verdad? ¿Se acuerda que iniciamos a quién se la estaba dedicando? Dios habiendo hablado muchas veces a muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra del poder, habiendo hecho purificación por todos nosotros. Y ahí dice el apóstol Pablo a quién le dedicó, a quién estaba hablando, amén. Ok. Bueno, se cree que le está hablando a los judíos, hermano, pero también a la iglesia, obviamente, porque la promesa que era para los judíos, como ellos rechazaron a Cristo, amén, Cristo vino y le ofreció las promesas a los gentiles. Amén. Se fue de las ramas naturales a las ramas que fueron agregadas a Israel. Porque usted y yo, hermano, como gentiles, antes no teníamos promesas, no teníamos promesa de Dios, de vida eterna, de un Salvador, pero ahora gracias a Dios la tenemos, amén, por medio de Jesucristo, que tuvo misericordia de nosotros y ha tenido misericordia de nosotros.
Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos José Velázquez. Bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Hermanos, la palabra de Dios es vida eterna para nosotros. Es bendición, amén. Cuando usted le está leyendo la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, por eso yo siempre he sido un fiel y firme maestro, hermano, o predicador de la palabra de Dios de una forma expositoria, amén. Usted no me mira a mí leyendo un versículo y gritando por 2 horas aquí. Puras tonterías. Amén. Usted me mira a mí ministrando la palabra expositoriamente porque creo que es la manera más provechosa para nosotros, para usted y para mí. ¿Por qué? Cada vez que abrimos la Biblia y leemos la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Amén. La palabra de Dios. No mi voz cuando yo hablo, la palabra de Dios. Yo soy humano igual que usted y yo trato, por la gracia que a mí se me ha impartido de enseñar, hermanos, de exponérselo a usted a lo mejor de mi habilidad. ¿Soy perfecto? No, pero mi meta es ser perfecto, que no es una mala meta. Cuando la Biblia dice ser perfecto es como, porque yo soy perfecto, hasta que lleguemos a la perfección del Hijo de Dios, de la estatura de Cristo. ¿A qué se refiere? En griego la palabra perfecto quiere decir completo. Así es de que no estoy completo, pero mi meta es llegar un día a ser completo. Amén. Por eso le digo, mi meta es llegar a la perfección. ¿Hacer qué? Completo. Amén. Al conocimiento completo de la palabra de Dios. Un día, hermanos, vamos a entender todo esto. Un día nos vamos a ir a su presencia, ya sea que la muerte llegue primero o el arrebatamiento. Y un día vamos a estar frente a Cristo cara a cara, hermanos. Y vamos a entender muchas cosas. Y todas aquellas preguntas que tengamos, yo creo, hermanos, que al ver a Cristo van a ser contestadas instantáneamente. Amén. Al entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque nos vamos de un estado de una mente carnal, una mente limitada, a un cuerpo glorificado que tendremos una mente sin límites para comprender a Dios en aquel tiempo. Nunca seremos Dios, nunca seremos igual a Dios, nunca seremos dioses pequeños. Solamente era el diablo. Pero tenemos el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Dice aquí, me gusta lo que dice aquí, lo cual tenemos como segura firma, ancla del alma. Amén. Ancla. La promesa de Dios, su palabra, hermanos. Hermanos, cualquier otra cosa que logramos en la vida, de nada sirve si no logramos a Cristo. Amén. Si no logramos obtener la vida eterna, esto últimamente, no sé si usted se ha fijado, hermano, últimamente ha muerto tanta gente de la enfermedad esta que no puedo nombrar por nombre porque me censura el YouTube y el Facebook y todo, porque lo ponemos en YouTube también esto. Pero me censura, nomás menciona una palabra. Pero se ha muerto tanta gente que conocemos, hermano, con esta enfermedad, que sabe de qué enfermedad me refiero, ¿verdad? La que requiere una inyección ahorita. Tanta gente que se ha ido ya, hermano. Acaban de morir, creo que 3 personas por un accidente. Otra persona muere acá. Hermano, la muerte, la vida está en un hilo todo el tiempo, hermano. La vida está en un hilo todo el tiempo, porque hoy estamos aquí, mañana ya. Y lo más triste es que ya no le dicen se murió el pastor Pando. Y que se murió el pastor Pando y que vamos a enterrarlo. Y luego ya la gente ya no dice el pastor Pando, ya no dice el hermano Pando por lo menos. O por lo menos diga, ya no dicen Jesse. Ahora dicen, ¿dónde pusieron el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Ya es uno nomás un cuerpo, ya no es nada uno para la gente. No, hermanos, aunque yo me muera, yo sigo siendo Jesse, amén, hermanos. Así es de que cuando me muera yo, hermano, no ande diciendo dónde pusieron el cuerpo. Diga bien, ¿dónde van a tener al pastor Pando? ¿Dónde van a velar al pastor Pando? Ah, hermano, qué feo habla. No, hermano, no hablo feo, hermanos. Dice aquí, la cual tenemos como segura firme ancla del alma. Y entra hasta dentro del velo. Amén. Gloria a Dios. Donde Jesús entró por nosotros por precursor. Hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está, hermano. Los sacerdotes terrenales que miramos aquí en la tierra tenían que entrar cada año al lugar santísimo. Todos ya saben eso, ¿verdad? Al lugar santísimo. Pero no sin antes ofrecer un sacrificio por él mismo. Por él mismo. Note la diferencia, por él mismo. Para cubrir sus pecados. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermano, tenía que estar viviendo en santidad. Tenía que ir cubierto con la sangre de un cordero, porque si ese sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo con pecado, sin ofrecer sacrificio por sus pecados, hermano, azotaba al instante, ahí mismo caía muerto.
Por eso los metían con una soga y una campana. Les ponían una campana en el pie y llevaba la campana, clink, 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 clink. Bueno, pues iba caminando caído, pues clink, de vez en cuando un clink. Pero sí iba recio, clink, 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 clink. El caso es de que cuando esa campana llegaba, entraba el sumo sacerdote, iba clink, 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 y de repente, clink, ya no sonó nada, para afuera. Lo jalaban para afuera porque azotó. ¿Pero qué tipifica esto, hermano? ¿Qué significa esto? Esto significa, hermano, la importancia de quién es Jesucristo. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque él entró, hermano, al lugar santísimo, no aquí en la tierra. Acuérdese que cuando Jesucristo murió, el templo tenía un velo donde no podía entrar nadie a ese velo. Esa cortina que estaba en el templo era tan gruesa, hermanos, que no se podía romper por accidente. Esa fue la intención de Dios cuando les dijo, háganla de tal grueso, de tal ancho, tal grueso para que no se fuera a romper por accidente. Porque si está la congregación en el templo, en el lugar santísimo, y ese velo se rompiera, todos los que estuvieran en el templo, ahí junto al lugar santísimo, caerían muertos. ¿Se fija, hermano, la importancia? ¿Qué significa esto, hermano? Que estábamos separados de Dios, que no podíamos tener acceso a Dios, a su presencia, nosotros, de ninguna manera. Tuvo que venir el Hijo de Dios. Tuvo que venir Jesucristo, hermanos, ofrecerse a sí mismo. Por eso la tarde que Él murió, hermano, en la cruz de Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y expiró su espíritu, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que hubo un temblor de tierra, hermano, y el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. El sacrificio de Cristo, hermanos, la sangre que Él derramó, nos abrió acceso a nuestro Padre, por lo cual le damos la honra y la gloria en esta mañana. Amén. Nos abrió acceso, entrada a la presencia de Dios por su misericordia, no porque merecemos, por su gracia. Amén. Por eso Pablo dice más adelante, entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entrar confiadamente al trono de la gracia. Y es la muerte de Cristo, hermanos, la sangre que Él derramó, que nos dio entrada a usted y a mí a la presencia de Dios. Es una obra de gracia exclusiva, hermanos, por Dios. Nunca se olvide de eso. No tenga miedo a orar. No tenga miedo a entrar a la presencia de Dios, que no es por nuestros méritos. No nos hemos ganado el lugar ante Dios. No nos hemos ganado la posición delante de Dios. No nos hemos ganado el privilegio de entrar a su presencia, hermanos. Lo ganó Cristo, amén. Lo ganó Jesucristo con su sangre cuando Él la derramó, cuando Él murió por nosotros. Él nos reconcilió con el Padre, mediante su sangre que Él derramó. Por eso, hermano, acéptelo como una obra de gracia. No trate de creerse muy santurrón, que usted de veras la puede, porque hay unos pastores por ahí que yo nunca me he divorciado, yo soy un hombre que tengo mis hijos bien alineados, y yo soy gran cosa delante de Dios. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, por favor, no se crea tanto, hermano. Amén. No deje de vivir por gracia. No deje de entender que es una obra de gracia. No es su buen testimonio, no es sus dádivas, no son nuestros méritos, hermanos. Es una obra de gracia por medio del sacrificio de Cristo. Por eso Cristo entró al lugar santísimo a atonar por nuestros pecados. Me gusta mucho el término en inglés, atone, atonar. Reina Valera no dice atonar, pero el original dice atone. Quiere decir cambiar de un color a otro, hermano. Amén. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, hermano, pues en aquellos tiempos pues no había mucho dinero y todavía no hay mucho dinero. Amén. Pero hermanos, en aquellos tiempos cuando tenía unos blue jeans, uno ya muy viejo, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, en aquellos tiempos había unos paquetitos así que compraba usted para pintar la ropa y ya estaban los blue jeans viejos.
Amén. Y entraba uno, hervía agua. Me acuerdo que mi mamá hervía agua y luego ponía los blue jeans, le echaba la pintura y el blue jean quedaba pintado otra vez. Sabíamos que era viejo, pero se miraba mejorcito, ¿ok? Después andaba uno ahí con el cuerpo todo azul, los calzoncillos azules donde se pasaba el color. Amén. La rodilla aquí poca azul a veces donde se hincaba uno, hermanos. Amén. Pero eso es lo que es atonar. Cambiar de un color a otro. Entonces, usted mira aquí donde dice la voz de Berea. Póngale que esos son nuestros pecados. Y cuando Cristo entró al lugar santísimo y ofreció su sangre como sacrificio, hágale cuenta que los puso en blanco, así, mire. Ya no existen. Por eso era importante entender nosotros que era una obra de gracia, hermanos. Que es una obra de gracia. Amén. Ahora entramos al capítulo 7, hermanos. Vamos a hablar, a estar viendo un poco de Melquisedec. Esto parece algo insignificante para mucha gente, hermanos. Yo no sé, hermano, pero para mí lo más glorioso, lo más importante es estudiar la palabra de Dios. Para mí, es lo más importante. El estudio de la palabra de Dios. Le voy a estar leyendo la escritura y las notas, ¿ok? De Jimmy Swaggart, del expositor, de la Biblia del expositor de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart no tradujo la Biblia, hermano. Él tiene expertos ahí, hombres bien inteligentes. Y ellos copiaron de los eruditos griegos y hebreos esta Biblia, ¿ok? Expositor's Study Bible. Y lo voy a estar leyendo ahí, hermanos, por la Biblia del expositor, edición consejero. Amén. Lo voy a estar leyendo las notas. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, antiguo nombre de Jerusalén, ¿ok? Rey de Salem, o sea, Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Antes se llamaba Salem, ahora se llama Jerusalén. Amén. ¿No sabía? Tampoco yo. No se crea. Hace mucho que aprendimos esto, hermano, de que Salem era corto para Jerusalén. Sacerdote de Dios Altísimo. Nota, nos dice que él era, pero no nos da ninguna información después de esto. El cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Presenta a Melquisedec en una posición espiritual superior. Versículo 2, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Nota, la primera mención de los diezmos en la Biblia significa que si Abraham pagara el diezmo a Melquisedec, su semilla natural y espiritual, que incluye a todo creyente, debería seguir trayendo diezmos a este sacerdote, a saber, Cristo, es decir, su obra, ya que está reemplazado al sacerdocio arónico. Está reemplazado al sacerdocio arónico. Primeramente, él se interpreta rey de justicia. Note la nota aquí, hermanos. Melquisedec era un tipo y por ello tenía la intención de revelar al verdadero rey de la justicia, que es el Señor Jesucristo. O sea, Melquisedec era sacerdote, pero también era un tipo de rey. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Jesús también, el príncipe de paz, de nuevo, de cual Melquisedec era un tipo. Fíjese lo que es el 3, donde mucha gente se confunde. Sin padre. Por eso muchos piensan que que Melquisedec era una cristofonía de Cristo o una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Pero fíjese lo que dice aquí, sin padre, sin madre. Y si usted lo lee esto aquí, así tan sencillamente, así donde dice sin padre y sin madre, entonces usted va a querer asumir que Melquisedec no tuvo papá ni mamá. Y si Melquisedec no tuvo papá o mamá, entonces era un ángel o era Jesucristo o una cristofonía. Pero cuando leemos más adelante y las notas nos damos cuenta, hermanos, de cómo estaba el asunto. Amén. Dice, sin padre. Solo quiere decir que no había mención del nombre de su padre, su madre o algún otro posteridad o otro familiar. ¿Ok? Sin linaje, que ni tenía principio de días ni fin de vida. Amén. Dice, el Espíritu Santo quiso que Melquisedec no tuviera genealogía, a fin de que él pudiera servir como tipo.
mas hecho semejante al Hijo de Dios. En efecto dice, ser semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Se refiere a Cristo, de quien Melquisedec era un tipo. Melquisedec era una tipología, hermanos, donde no quedó ningún rastro de quién era él, quién eran sus papaces ni sus mamaces, ¿ok? Melquisedec no era Dios, Melquisedec no era Jesucristo, porque Jesucristo fue ordenado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿se fija? Según el orden de Melquisedec. Y por eso era importante entender que Melquisedec no era Cristo, porque Cristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era un tipo que Dios no permitió que se diera datos de quién era Melquisedec, porque era un tipo. Acuérdese una cosa, hermano, cuando Moisés murió, Satanás dice que disputaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque si Melquisedec, hermano, se identifica quién es él, Israel lo hace ídolo. Lo hacen ídolo y lo adoran. Y por eso es que cuando murió Moisés, hermano, cuando Moisés murió, quisieron enterrar, Dios no permitió que el diablo se quedara con el cuerpo de Moisés, porque lo iban a hacer un ídolo para adorarlo, hermanos. Un ídolo para adorarlo. Y Dios no permitió que pasara eso. Amén. Entonces dice aquí, claramente, era un tipo. El 4 dice, mirad pues cuán grande fue este. El texto claramente nos dice que Melquisedec fue un hombre, no un ángel, etcétera, como algunos enseñan, ¿se fija? Porque era un hombre, el cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de los despojos. Por el uso de la palabra patriarca con respecto a Abraham, sabemos que se refiere a la posición de Abraham como el padre de los fieles, el padre de la fe. Además, nos explica cómo está fijado el estándar en cuanto a la fincación de la obra de Dios en la tierra. Y ciertamente, los que de los hijos de Leví, el apóstol muestra ya la diferencia entre la ley y la gracia, y que el anterior es muy inferior al posterior. Toman el sacerdocio, la nota, la especificación, aquellos de la tribu de Leví eran sacerdotes. No todos lo eran, nada más los hijos de Aarón. ¿Ok? O sea, de la tribu de Leví salió, de la tribu de Leví, déjense lo explico otra vez. La especificación de aquellos de la tribu de Leví eran sacerdotes, no todos lo eran, nada más los hijos de Aarón. O entonces de la tribu de Leví salió lo que es el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico. ¿Qué significa, hermanos? Que no era de todos los levitas de la tribu de Leví que eran sacerdotes, solamente los que venían de la descendencia de Aarón, por una razón específica que Pablo va a explicar más adelante. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es saber, de sus hermanos. Se refiere al hecho de que la gente debía pagar los diezmos al sacerdote bajo la antigua economía mosaica, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, la obra de Dios se mantuviera, hermano, fueran levíticos o no fueran levíticos. Fueran sacerdotes bajo el orden de increíble, pero bueno. Ok. Es una compañía que mala cada rato, quién sabe quién será, hermano, pero bueno. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar aquí leyendo las notas. Aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. A los judíos les gustaba jactarse de que consideraban a Abraham como padre, lo que significa que eran sus descendientes. Por eso, usándolo como ejemplo, Pablo demuestra que el sistema arónico era mucho más inferior que el orden de Melquisedec. De otro modo, Abraham no hubiera pagado los diezmos a este hombre. Mas aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada de ellos, de Israel, tomó de Abraham los diezmos y bendijo
al que tenía las promesas. Expresa el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham, a pesar de que era Abraham a quien le habían sido dadas las grandes promesas de Dios. La única manera que alguien pudiera ser mayor que Abraham es que él fuera un tipo de Cristo, lo que era precisamente Melquisedec. ¿Se fija? Y ahí está. En otras palabras, sigue hablando Pablo aquí, hermanos, de lo que era el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec. Dándonos a entender, hermanos, que Jesucristo tenía que ser bajo el orden de Melquisedec, porque él era rey y era sacerdote. Él llenaba completamente, Jesucristo llenaba los requisitos para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, quien calificara para morir por nuestros pecados. Porque acuérdese que los sacerdotes ofrecían sacrificios ante Dios por la gente. Y lo hacían, hermanos, tipificando ¿qué? El Cordero de Dios, a Jesucristo. Todo lo que hicieron los sacerdotes de todo el tiempo que tuvieron tabernáculo y hacían sacrificios, los hacían viendo hacia el futuro de que un día iba a venir uno a morir por los pecados de todos. Y estos sacerdotes no pudieron continuar haciéndolo porque ellos morían. Entonces Cristo tuvo que venir, hermanos, del orden de Melquisedec, que era un tipo, como dice aquí las notas, de un sacerdocio eterno. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Un sacerdocio eterno. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo dice de la Escritura que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero vamos a estar leyendo más adelante, hermano, algo bien glorioso. Porque Cristo no solo entra, pues no entró literalmente al tabernáculo aquí en la tierra. Amén. Él entró ante el mismo trono de Dios para ofrecer su sangre por nosotros, por usted y por mí. Hasta el mismo trono de Dios entró para ofrecer su sangre, su sacrificio. Y fue aceptado delante de Dios el sacrificio de Cristo para recibir perdón de pecados usted y yo y todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, hermanos. En que Él era el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, el único que podía llenar este requisito de redimirnos y ofrecerse por sí mismo ante la presencia de Dios. Por eso es importante entender, hermanos, qué significa esto. ¿Por qué tenemos que entender esto de una manera bien clara? Qué tremendo, hermanos. Algo bien hermoso esto. Y la palabra, por eso Pablo le trata de explicar aquí a ellos la importancia de que entendieran que Jesucristo era el Salvador. Que Él venía de los lomos de Abraham, de los lomos de David. Pero Él no vino del sacerdocio arónico. Es lo raro, que Cristo vino de la tribu de Judá, del cual la ley ni los profetas hablaron algo en cuanto al Salvador. O sea, tenemos que entender, hermanos, el simbolismo de lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué es el simbolismo de lo que estamos leyendo? Que Cristo tenía que ser perfecto, hermano. Él no podía estar ligado al hombre pecador, a sacerdotes que eran pecadores, sacerdotes que tenían naturaleza pecaminosa. Cristo tenía que venir, hermanos, de una forma que Él no tenía naturaleza pecaminosa como nosotros, pero tenía que morir por nosotros. Por eso específicamente Él vino de la Virgen de María, de la descendencia de David, de Abraham, hermanos, según el orden de Melquisedec. Él tenía que llenar los requisitos que estos requisitos del sacerdocio arónico de Melquisedec eran prerequisitos para el Mesías, que Él tenía que cumplirlos, pero Él era perfecto, sin pecado, porque Él es el único que pudo morir por nuestros pecados y permanecer vivo, hermano. Nadie ha muerto por nuestros pecados y permanecer vivo. Por eso los toros, los machos cabríos, los animales que se sacrificaban por los pecados, no eran suficientes, eran una sombra nomás, apuntándonos a ese tiempo que Cristo se manifestara como Cordero de Dios
y viniera a derramar su sangre y entrar al lugar santísimo, que no aquí en la tierra, allá en el cielo, y declararnos limpios de pecado, limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre, por medio de su propia sangre que Él derramó por nosotros. Qué tremendo y qué glorioso. Dice el 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas ahí aquel que está dado testimonio vive. Por el 9. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibimos los diezmos, porque él, Leví, aún estaba en los lomos de su padre, Abraham, cuando Melquisedec salió al encuentro. Y ya es cuando Pablo empieza aquí, hermanos, a entrar en más detalle del sacerdocio de Cristo. Amén. Del sacerdocio de Cristo. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Eso es importante, hermano. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel, Cristo, del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro, nació de la tribu de Judá, sobre cuyo tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levantare otro sacerdote. Es bien sencillo lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Es algo bien sencillo lo que está diciendo aquí el Señor. Por su palabra, el apóstol Pablo, hermanos. Del sacerdocio de Cristo, hermanos. Que como le dije ahorita temprano, nada que ver con la tribu de Judá. Porque acuérdense que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, pero de los hijos de Aarón. Qué raro eso, hermano. Está raro eso. ¿Por qué tuvo que ser de la tribu de Judá? Pero vamos a leer las notas, dice. Porque aquel del cual dice otra tribu es. Cristo no era de la tribu de Leví, de lo cual los sacerdotes levíticos tenían que proceder, sino que era de la tribu de Judá, de la cual nadie asistió al altar. Conlleva el sentido obvio que ninguno de la tribu de Judá ejerció las funciones en el altar. Cuando tenía que ver con los sacrificios, era la esfera de los levitas exclusivamente, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá. Expresa un hecho de que no fue puesto en nada, aún por lo demás apasionados enemigos de nuestro Señor, sobre cuya tribu nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. La tribu de Judá no tuvo arte ni parte en el sacerdocio, y el sacerdocio que no tuvo arte ni parte con la tribu de Judá. Y aún más manifiesto es algo claramente obvio lo que se refiere al sacerdocio de Cristo. Sí, semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote. Se refiere a la necesidad del tal y que Dios había escogido a Melquisedec para ser tipo de Cristo, el cual el Señor Jesús nos es hecho un sumo sacerdote a través de su sacrificio expiatorio de él mismo, conforme a la ley del mandamiento carnal. La idea es de que el sacerdote levítico era débil y frágil, debido a la debilidad del hombre del cual fue hecho, y por ello necesitó un sustituto, según el poder de una vida indestructible. Se refiere a Cristo, quien fue resucitado de los muertos y vive para siempre. Por ello será él sumo sacerdote para siempre. El 17 lo seguimos para otra semana, hermanos, ¿ok? Porque ya se me está acabando el tiempo.
Amén. Pero aquí lo que estamos viendo, hermanos, la importancia, hermanos, del sacrificio de Cristo. La importancia de quién era Jesucristo en comparación con el sacerdocio levítico, arónico y bajo el orden de Melquisedec. Porque era el tipo de un sacerdocio perfecto. Pero aparte de perfecto, hermano, eterno. Tenía que permanecer para siempre. Por eso Cristo era el único que podía calificar, hermanos, para salvarnos. Porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, porque Él iba a permanecer eternamente. Nadie más. ¿Se fija? En otras palabras, Pablo está haciendo la comparación aquí, hermanos, de la importancia de entender quién era Abraham, qué era el pacto abrámico, qué era la ley, qué era el pacto de la ley, qué era el sacerdocio arónico, qué era el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Anunciaban como tipología al que había de venir, a Jesucristo, amén. Que Él iba a ser sumo sacerdote y lo es eternamente por el mundo, por nosotros, por aquellos que ponen su fe en Jesucristo, para darnos la vida eterna a nosotros que no merecíamos. Amén. Por eso es importante entender esto. Parece un trabalenguas, no es trabalenguas, es algo bien sencillo, hermanos, es algo bien práctico. Amén. Que estaba Jesucristo cumpliendo todo lo que la ley, los profetas, el pacto abrámico hablaron tocante a Él. Sumo sacerdote según Melquisedec. Era rey, era sacerdote, que cubre, hermanos, la parte religiosa y la parte civil de la humanidad, del pueblo de Israel mayormente, para ofrecernos vida eterna a Dios, a nosotros. Amén. El resumen por este día, hermanos, creer en Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, entender que nadie pudo ocupar el lugar de Cristo, nadie pudo redimirnos, solamente Jesucristo. Porque Él llenó todos los requisitos que se hablaban del Salvador, del Redentor, para darnos la vida eterna a nosotros. Y que solamente por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz de Calvario, podemos nosotros tener la vida eterna, el perdón de pecados. No son ceremonias, no son rituales, nada de eso. Es el plan de Dios que fue establecido desde antes que el mundo fuera fundado, desde antes que el hombre cayera o muriera. Ya Dios se había iniciado, establecido, en la forma que el hombre y la mujer íbamos a ser redimidos. En esta mañana tenemos que entender la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque de nada sirve si sabemos todas estas cosas, pero no entendemos la aplicación a nuestra vida personal o al mundo, por así decir. Que si se habla de Cristo, si se habla de la palabra de Dios, pero no hemos tenido un encuentro con Dios, si nuestros pecados no han sido perdonados y lavados, no hemos aprovechado nada. Y en esta mañana, por medio de Jesucristo, hermanos, de su obra redentora en la cruz de Calvario, podemos tener perdón de pecados, recibir perdón de pecados, porque Él fue ofrecido, Él ofreció su sacrificio, porque entró al lugar santísimo no hecho de manos, sino en la presencia de Dios, para que su sacrificio quedara ahí eternamente para todos aquellos que quieren tener el perdón de pecados, desean el perdón de pecados. En esta mañana, amigo, amiga, si me está escuchando ahí por ahí usted y no ha aceptado a Cristo, acéptele. Es necesario que Él nos limpie de nuestros pecados, tanto a mí como a usted o a cualquier otro. Si es que queremos entrar a la vida eterna, es menester que Él limpie nuestros pecados y nos lave, porque Él es nuestro sumo sacerdote delante de la presencia de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes que nos representen aquí en la tierra, hombres humanos mortales que mueren. Ahora necesitamos que Jesucristo sea el que nos representa, el que nos lava y nos limpia de nuestros pecados para tener la vida eterna. Amén. Y para otra semana, hermanos, le entraremos al estudio número 17, al versículo 17 de Hebreos 7, 17. Para otra semana empezamos en Hebreos 7, 17, para seguir con este tema, hermanos, expositorio del libro de los Hebreos. Y póngase las pilas porque este estudio se pondrá mejor. Este estudio se va a poner mejor entre más avanzamos, porque es un estudio muy hermoso. El libro de Hebreos es un libro único, un libro bien importante, hermanos, para entender la deidad de Cristo
y que Él es mayor que los ángeles, mayor que los sacerdotes, mayor que la ley, mayor que el pacto abrámico, porque de Él hablaron ellos. Amén. Él es el principio y el fin. Él es el inicio de nuestra fe y el fin de nuestra fe. Él es el que nos ofrece vida eterna, hermanos, por medio de lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Acéptele en esta mañana si no lo ha aceptado. Amén. Si usted en un tiempo le servía a Dios, andaba en fervor delante de Dios, vuélvase a Él. Ahorita que hay tiempo. Amén. Ahorita que su sangre lo puede cubrir, nos puede cubrir. Vamos a arrepentirnos. Vamos a volvernos a Dios si le hemos fallado. Si nunca nos hemos entregado a Él, vamos a entregarnos a Dios. Es menester porque solamente se encuentra vida eterna en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Amén. No se encuentra en ninguna otra parte, ni de ninguna otra forma. Es solamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Hermanos, soy el pastor Jesse Pando de Templo Berea. Estamos ubicados en el 607 West 34 Street, aquí en la ciudad de Odessa, Texas. Amén. Números de marcar es 432-208-1216. También nos puede llamar al 432-940-8398. Hermanos, no hay nada más hermoso que estudiar la palabra de Dios. No hay nada más bendito que estudiar su palabra. Ahí está la vida, hermanos. El ánimo para nosotros. Amén. Ahí está la paz de nuestra alma, la paz nuestra. En conocer a Dios, conocer su palabra y andar en obediencia a Dios y serle fiel a Él. Imposible, hermanos, que haya tristeza, amarguras, miserias cuando uno está en Cristo. Amén. Vienen problemas, vienen circunstancias difíciles, momentos duros a veces, pero Él está ahí para ayudarnos. Amén. Y son buenos caminos y benditos caminos andar en los caminos de Dios. Él es grande y poderoso. Amén. Cristo viene pronto, iglesia. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a hacer preparaciones porque de un momento a otro suena la trompeta y Jesucristo viene por nosotros para darnos vida eterna, para irnos con Él. Tendremos un cuerpo glorificado, hermanos, un cuerpo lleno de vida eterna y vamos a estar con Jesucristo eternamente y con nuestros seres queridos que fueron fieles a Dios, fieles a Jesucristo, pero esta vez eternamente. Yo tengo la expectativa, hermano, la esperanza de ver un día a mi madre, verla ya con su pie completo, con sus dientes derechos, amén, y gozarme con mi madrecita por toda la eternidad. Porque esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús, que si nos entregamos a Él, le hacemos fiel hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Amén. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Jesucristo y adelante.